Buenas tardes, un saludo para todos mis estudiantes del Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez. Bueno, como estrategia, pues para no perder tiempo y aprovecharlo al máximo en esta jornada de trabajo en casa, he diseñado este tema para que lo vayamos trabajando y en el momento en que regresemos a nuestra aula lo podamos retomar de una manera más fácil. Bien, el tema de hoy va a ser el circuito serie. Vamos a hablar del circuito serie a pesar que pues vamos a comparar un poquito con el circuito paralelo. Bueno, muy bien. Entonces empecemos. Bueno, entonces de los que habíamos hablado nosotros en clase había sido de la forma que tenían los circuitos. Yo alcancé a trabajar con un grupo este tema, con el otro pues desafortunadamente no alcancé, pero aquí estamos para trabajar en esto. Bueno, entonces empecemos con esto. Este es el modelo que nos muestran los libros de lo que es circuito serie. Realmente esto es una idea simplemente que nos genera un error muchas veces al momento de determinar si un circuito es serie o paralelo. Desde luego, es serie. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en clase que un circuito serie, la mano izquierda de una resistencia iba con la mano derecha del compañero. Cuando nosotros hicimos nuestro taller, hicimos el experimento de que nos cogimos todos de las manos y pues hicimos el circuito, que yo lo iba cerrando. Eso era un circuito serie. ¿Por qué? Porque pues es como cuando los niños juegan a la rueda, mano izquierda con mano derecha. Pues exactamente es esto. La mano izquierda con mano derecha, mano izquierda con mano derecha, y esto forma una cadena, ¿sí? De tal manera que si alguno de ustedes se soltaba, pues ya no pasaba corriente. ¿Listo? Pero el problema del circuito serie no es este, o el problema del circuito paralelo es este. El problema es que yo le digo a un estudiante mío, haga un circuito serie, y muchas veces no está en la capacidad de hacerlo porque no entiende qué es serie y qué es paralelo. Pero algo que el error más común es decir, hombre, es que serie es esto, así como está de serie. No necesariamente. Lo que hace que un circuito sea serie o que sea paralelo es que la mano izquierda esté con la mano derecha, ¿sí? Que esté haciendo a la rueda, como es en este caso. Pero no es la única forma de hacer circuito serie. Miren este circuito acá. Miren, por ejemplo, este es el modelo que encontramos en los libros del circuito paralelo. Claro, todas las resistencias están verticales y cuando yo le ofrezco a mis estudiantes este modelo me dicen, profe, eso está en paralelo. Les digo, no, no está en paralelo por lo siguiente. Acá tengo la fuente de voltaje. Este cable va a mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Esto me hace un circuito. En el momento que cualquiera de estas se desconecte, se apaga el circuito.
es un circuito serie. Es otra forma de ver este circuito. Es otra forma de verlo. Como también es otra forma de verlo esto. Profe, ¿eso está en paralelo? No, eso no está en paralelo, mire. Las tres resistencias pueden estar verticales, pero lo que nos importa realmente es la conexión. Este va con mire, este va con, mire, este va con acá. Mire, es otra forma de hacer serie. Miren, otra forma de hacer serie. ¿Sí? Miren, claro. Este va con este con este con este y este con este. Mano izquierda con mano derecha. Pero entonces, ¿qué es lo importante? No importa si la resistencia está de pie, acostada, lateral, como sea. Lo importante o lo que determina si un circuito está en serie es que la mano izquierda esté con la mano derecha. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Bueno, acá, miren. ¿Serie? Por supuesto. Y es otra forma de... ¿Sí? Mírenlo. Esta es otra forma. Y esta es la dificultad que muchos estudiantes míos tienen al momento de hacer serie. ¿Sí? De hecho, alcancé a trabajar con unos de ustedes unos ejercicios donde les digo, colóqueme R1 en serie con R2, en paralelo R3, R4 y R5, y encierre con R6, haciendo este modelo. Todos pensamos de manera distinta. A mí se me ocurrió haber colocado estas de esta forma, pero de pronto yo hubiera podido mandar este para acá, hacer la serie con otra forma, pero a la hora de la verdad es el mismo circuito. Miren esto. ¿Es serie? Claro, eso es serie, miren. Positivo de la batería, me va con esta resistencia, mano izquierda, mano derecha, le doy por acá, mano izquierda, mano derecha. Miren, eso es serie. Perfecto, miren este otro. Acá está. Miren por acá, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Serie, miren, ahí está. Esta es una serie. Bueno, entonces, entendido lo que es el circuito serie. A comparación del circuito serie viene el circuito paralelo. El circuito paralelo es este. Yo lo coloqué hace un momentico. Las tres resistencias las coloqué vertical. Pero ¿por qué este sí es paralelo? Sencillo. Todas las manos izquierdas de R1, de R2 y de R3 van conectadas a un nodo que se llama nodo A. Esto es el nodo A. Y el nodo A es todo esto, miren. Todo esto, miren. Todo esto es el nodo A. Todo esto es el nodo B. Y el otro brazo va conectado a los otros brazos. Esa es la diferencia entre entre serie y paralelo. ¿Sí? El serie va mano izquierda con mano derecha, mano izquierda con mano derecha. En cambio, el paralelo va todas las manos derechas conectadas a un nodo, todas las manos izquierdas conectadas a un otro nodo. ¿Sí? Independientemente que si estén las resistencias verticales o estén horizontales. Miren, por ejemplo, esto es un circuito paralelo. Entonces, observemos esta resistencia. Este brazo lo tiene conectado al nodo A. El nodo A es todo esto. Incluso esto también es nodo A. Mírenlo. Esto es nodo A. Y el nodo A es todo esto, mire. Todo esto es nodo B. Y es otra forma de ver el paralelo. Miren este otro. Les digo nuevamente, todos pensamos diferente. ¿Sí? Ustedes me pueden hacer este mismo circuito de otras formas, pero la verdad es el mismo circuito. Todo esto es el nodo B, y mire que los tres brazos este brazo va al nodo B, este brazo va al nodo B y este brazo va al nodo B.
un brazo de cada resistencia va al nodo B y el otro brazo va conectado al nodo A. Miren, este va conectado al nodo A, este va conectado al nodo A, todo esto es nodo A. Y para complicar más la cosa, lo mandé por acá, esto es nodo A. Mírenlo. ¿Sí? Acá tengo A y a este otro lado tengo B. Y todo esto es B. Vamos con el siguiente. Aquí tengo nodo A. Miren todo este nodo A. ¿Sí? Y miren que este nodo viene por acá. ¿Y el nodo B cuál es? Mire que llegó acá. Todo esto es nodo B. Vamos. ¿Qué no es válido? Hacer esto, porque esto es desacoplar la resistencia. La corriente no pasa a través de la resistencia, sino que le estoy haciendo un corto, la corriente pasa a través de este cable. Entonces, cuando yo les mando a hacer uno de estos ejercicios, yo les doy el modelo de cómo están conectadas, de cómo están pintadas las resistencias en el papel. Digo, colóqueme R1 en serie con R2, R3, en R4, R5 en paralelo, y todo en serie con R6. ¿Sí? Todo esto me da una idea si me entendieron o no. ¿Y qué pasa? Que todos mis estudiantes piensan diferente. Entonces no es correcto llegar y pensar por un momento que nos podemos copiar, porque así sea en una pequeña línea, en un pequeño nodo que le hagamos de más, es una creatividad de cada estudiante. Bueno, características de los circuitos. A pesar de que hoy vamos a hablar del circuito serie y vamos a dedicarnos a estudiar el circuito serie, tenemos que hablar de las características del circuito serie. Esta característica la trabajo en los tres circuitos. Lo trabajo en circuito serie y en el circuito paralelo, perdón. Yo la llamo la tercera característica, no los tres circuitos, sino la tercera característica de los circuitos. ¿Y por qué le llamo la tercera característica? Porque esta característica la comparten los dos circuitos, tanto el serie como el paralelo. El circuito serie y el circuito paralelo comparten esta característica. ¿Cuál es esta característica? La potencia total de la fuente equivale a la potencia que disipa R1 más la potencia que disipa R2 más la potencia que disipa R3. De la misma forma, en el paralelo, la potencia total, la potencia que entrega la fuente, es igual a la potencia que disipa R1 más la potencia que disipa R2 más la potencia que disipa R3. ¿Sí? Yo la llamo la tercera característica y es común para los dos tipos de circuitos. ¿Listo? Algo que hay que tener en claro es que existe algo que se llama el circuito equivalente serie y paralelo. Realmente no son iguales. Y a pesar de que no vamos a estudiar nuevamente, como les digo, el paralelo hoy, pero lo voy a enunciar para entenderle un poquito la diferencia. ¿Qué es un circuito equivalente? Es un circuito con el mismo voltaje. Si aquí hay V voltios, aquí hay V voltios también. Este sería el del serie. Si aquí hay V voltios, aquí hay V voltios también. Aquí hay tres resistencias. Aquí hay una resistencia que me hace por las tres. O sea, es equivalente por las tres. Aquí hay una resistencia que me es equivalente por las tres. Mientras en el circuito serie la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias, en el circuito paralelo
es el inverso de cada una de las resistencias. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. ¿Cuántas resistencias pueden haber en un paralelo? Todas las que ustedes quieran. ¿Cuántas resistencias pueden haber en una serie? Todas las que quieran. Entonces, pues aquí pues, me quedaría falta por no colocar más 1 más RN, porque pues son varias resistencias las que pueden haber en un circuito serie. Repito, resistencia equivalente en un circuito serie es la suma de todas sus resistencias. Bien. Para las características generales, tanto de serie como paralelo, yo lo he colocado de esta forma para ir llenando. Son circuitos análogos. Entonces, lo vamos a decir lo siguiente. Primero, espacio es el mismo para todas las resistencias. Segundo, hay división de espacio. Esto significa que si sumamos espacio 1 más espacio 2 más espacio 3, obtenemos espacio. Ustedes me dirán, pero ¿por qué, profe? Porque usted lo coloca así. Lo coloco así porque son muy parecidas las características del serie con el paralelo. Son parecidas, más no son iguales. Entonces simplemente hay que cambiar unas cosas. Y como les dije en la característica número 3, la potencia total es igual a la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más la potencia en la resistencia 3. Bueno, pero entonces esos espacios los vamos a llenar. Vamos a hablar de las características del circuito serie. Vamos nuevamente, entonces, vamos por aquí, aquí se nos pasó. Entonces aquí dice así. La corriente es la misma para todas las resistencias. Miren, esa es una característica importantísima y que muchas veces no la tenemos en cuenta. La corriente es la misma para todas las resistencias. Importantísima. Segunda, hay división de voltaje. Esto significa que si sumamos el voltaje BR1 más el voltaje BR2 más el voltaje BR3, obtenemos el voltaje de la fuente de suministro B. Esto lo estoy entendiendo que pues tengo 3 resistencias. Si hubieran más, pues sería más BR4, más BR5, más BR6. ¿Sí? Y la tercera, que ya la vimos, que la potencia total es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. Esta ya la expliqué, que es la que comparte tanto el circuito serie como el circuito paralelo. Ya llenamos entonces acá. Aquí lo había dejado para llenar. Cuando volvamos al circuito paralelo, volveré a tomar esta diapositiva y la llenaré para el circuito paralelo. Pero ahora vamos a trabajar el circuito serie. Y estas son las características del circuito serie. Repaso. La corriente es la misma para todas las resistencias. Hay división de voltaje. Esto significa que si sumamos el voltaje en BR1 más el voltaje en BR2 más el voltaje en R3, obtenemos el valor del voltaje en la fuente de suministro. Listo. Bueno, ¿cómo es eso, profe? Que la corriente es la misma para todas las resistencias. Bueno, entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Una fuente de 6 voltios, una resistencia de 10 ohmios en serie con una de 5 y en serie con una de 15. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer mi circuito equivalente. Este es el circuito equivalente de este. ¿Por qué? Porque sumo 10 más 5 más 15 y me da 30. ¿Listo? Que esa es la resistencia equivalente. ¿Qué corriente pasa por acá? Pues la misma que pasa por acá, porque son circuitos equivalentes. Estos dos circuitos son equivalentes. ¿Cómo calculo la intensidad? Muchachos, ley de Ohm.
Duré varias clases peleando con ustedes para que se me aprendieran las fórmulas. Ahora van a entender por qué insistí tanto en que se me aprendieran todas las fórmulas. Entonces, dice así: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 6 voltios, mírenlo, acá está. ¿Y la resistencia equivalente cuánto es? 30. ¿Cuánto da eso? 1/5 de amperio, que me da 0.2 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que 0.2 amperios pasa por la primera resistencia, 0.2 amperios pasa por la segunda resistencia, 0.2 amperios pasa por la tercera resistencia, y si hubieran más resistencias, pues la corriente es la misma para todas las resistencias. ¿Listo? Vamos con la segunda característica. Hay división de voltaje. Esto significa que si sumamos el voltaje VR1 más el voltaje VR2 más el voltaje VR3, obtenemos el valor del voltaje de la fuente de suministro. Chicos, esto es fundamental. Si yo sumo el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá, más el voltaje que cae acá, tiene que darme 6 voltios por regla. Mírenlo, acá está. Tenemos un circuito equivalente que dijimos que ya eran 30 ohmios. Les dije que era la suma de las 3 resistencias, ¿no? 10 más 5 más 15 da 30. Pero ¿cómo calculo cuánto voltaje hay acá? Usamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje en R1 es igual a I por R1. Voltaje en R2 es igual a I por R2. Voltaje en R3 es igual a I por R3. Entonces reemplazo. Voy a coger R1. Voltaje en R1 es igual a 0.2 por 10. 10 por 0.2 me da 2 voltios. Voltaje en R2 es igual a I por R2. ¿Cuánto es? 0.2 por 5 me da 1 voltio. 0.2 por 15 me da 3 voltios. Y cuando yo sumo 2 más 1 más 3, me tiene que dar siempre los 6 voltios. Ahí estoy demostrando la segunda característica del circuito serie. ¿Listo? Esta es una fórmula rápida para calcular una caída de tensión, una caída de voltaje. Voltaje en la resistencia N, puede ser la 1, la 2, la 3, es igual al voltaje de suministro, que en este caso son 6 voltios, por Rn, puede ser R1, R2 o R3, dividido la resistencia equivalente, que ya dijimos que era 30. Bueno, entonces, vamos acá. Voltaje en R1. Voltaje de suministro, 6. Por R1, 10. Dividido 30, ¿cuánto me da? Me da 2. 6 por 5, 30. 30 dividido 30 me da 1. 6 por 15 sobre 30 da 3. Cuando sumo 3 más 1 más 2, obtengo 6 voltios. Tengo que aclarar algo. Muchas veces me dicen, si hay división de voltaje, como dice la segunda característica, todas las resistencias debería de haber el mismo voltaje. La respuesta es no necesariamente. Si las resistencias todas son iguales, este 6 se reparte en forma igual. Un pedacito para acá, un pedacito para acá y un pedacito para acá. Si todas fueran iguales. Pero como todas las resistencias no son iguales, las caídas de voltaje no son iguales. Bien, vamos con el siguiente. Empezamos con los ejercicios del libro que yo manejo con ustedes. Tiene unos ejercicios muy interesantes. Yo
me he tomado como en la molestia de replantear la redacción en algunas cosas, porque veo que mis estudiantes muchas veces no entendían el enunciado. Este no tiene problema. Este es un ejercicio muy sencillo. Es el primero que vamos a trabajar hoy. Póngale cuidado, póngale cuidado. Una fuente de voltaje de 100 voltios. R1, 40 ohmios. R2, 40 ohmios. R3, 60 ohmios. R4, 60 ohmios. Y me dicen, calcular el valor de la corriente de todo el circuito. Muchachos, muy fácil. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Buscar la resistencia equivalente. Primer paso, calcular REQ, resistencia equivalente. REQ, ¿cómo la calculo? Sumando R1 más R2 más R3 más R4. 40 más 40 más 60 más 60, ¿cuánto me da? Una resistencia equivalente de 200 ohmios. Mírenla, acá está. Entonces, podríamos dibujar este circuito con una fuente de 100 voltios y una sola resistencia de 200 ohmios. Cuando me dicen, pero bueno, ¿cómo calculo la corriente? Pues calculo el valor de la corriente con la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 100 voltios. Y la resistencia, pero la resistencia total. ¿Sí? En este caso la resistencia equivalente. ¿Cuánto sería? 200. Eso da 0.5 amperios o 1 medio de amperio. Realmente es muy sencillo. ¿Sí? Ahora, si me dijeran a mí, bueno, ¿cuánto voltaje hay acá? Pues ya lo puedo hacer por ley de Ohm. Sería 0.5 o 1 medio sobre 40. Ya sé que aquí hay 20 voltios. Aquí hay 20 voltios. Aquí hay 30 voltios. Y aquí hay 30 voltios. Bueno. Observemos este ejercicio. La resistencia equivalente, la suma de esta resistencia, más la suma de esta resistencia, más la de esta resistencia, es 200 ohmios. Es muy importante esta condición que me están dando acá. Luego, voltaje de suministro. No lo conozco. PR1, la potencia en la resistencia 1 son 10 vatios. Me están diciendo, la corriente I2 es de 0.5 amperios. Y R3 es 24 ohmios. Miren que aquí he colocado la I, la resalté por una razón muy especial, ¿no? Porque tenemos que recordar la primera característica del circuito serie. La corriente es la misma para todas las resistencias. La corriente es la misma para todas las resistencias. Y I1 es igual a I2 y es igual a I3. Si por aquí me pasa medio amperio, por acá también pasa medio amperio. Y por acá también pasa medio amperio. Por todo el circuito pasa un medio de amperio, 0.5. Entonces, ya tengo también la corriente que pasa por R1 y tengo también la corriente que pasa por R3. Si no tuviera esa corriente, pues no podría desarrollar el circuito. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que les digo, la I, la corriente de todo el circuito es 0.5 amperios. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Acá. Potencia en la resistencia 1 es de 10 vatios. Acá está. Y si la corriente que pasa por el circuito es
0.5 amperios. ¿Cuánto es el voltaje que me queda acá, que me cae acá? ¿Cuánto? Pues me toca recurrir a la ley de Path. Potencia es igual a voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Y en este caso, que estoy hablando de voltaje en R1, es igual a 10 dividido 0.5. Esto da 20 voltios. Y aquí lo dejo indicado. Aquí hay 20 voltios. ¿Listo? ¿Cuánto vale R1? Los mismos ejercicios que hemos venido haciendo desde el primer día, pero desde otra mirada. Ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? Pues dijimos que acabamos de decir lo que era 20. Y la intensidad, 0,5. ¿Cuántos ohmios tiene esta resistencia? 40 ohmios. Muy bien. Con esta información entonces ya he podido yo sacar cuánto vale el B3. ¿Sí? Porque si estos 24 ohmios y por aquí pasa medio amperio, pues por la ley de Ohm puedo decir también voltaje en R3 es igual a intensidad por resistencia. Voltaje en R3 es igual a 0,5 por 24. O sea, que aquí tengo 12 voltios. Bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí voy a quedar un poquito mudo porque si no fuera porque tengo aquí la resistencia equivalente, el ejercicio no se podría hacer. ¿Sí? Porque pues aquí me hace falta información, pero pues tengo que calcular R2. ¿Sí? Bueno, entonces, allá vamos. ¿Cómo calcular R2? Pero de pronto directamente, como lo estoy pensando, no lo puedo hacer porque pero teniendo yo la resistencia equivalente lo puedo pensar de alguna forma. Entonces dice uno, bueno, listo. La resistencia equivalente equivale a R1 más R2 más R3. ¿Sí? 200 ohmios es igual a 40 de R1 más 24 de R3. ¿Sí? Y cuando lo resto, llego a la conclusión que R2 vale 136 ohmios. ¿No es cierto? Pero eso lo pude sacar ¿cómo? Pues de la resistencia equivalente. Bueno, ¿cuánto vale BR2? BR2 es igual a I por R2. Y 0,5 por 136. Tenemos que BR2 vale 68 voltios. ¿Cómo calculamos B? Hay dos formas. Bueno, realmente fácilmente lo hubiéramos podido calcular sin darle tanta vuelta, pero como estamos también analizando el circuito serie, pues a mí me interesa que lo manejemos todo, ¿sí? La primera forma, voltaje es igual a la intensidad por la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, ¿tenemos la resistencia equivalente? Claro. Y la intensidad desde un principio lo teníamos. Entonces 200 por 0.5, pues tendríamos que el voltaje de suministro serían 100 voltios. Esa es una forma. Y de pronto en un examen hubiera sido la más fácil de sacar. Pero como no estoy en un examen, sino estamos preparándonos y estamos estudiando todas las características del circuito serie, pues también vamos a estudiar la segunda forma. ¿Sí? ¿Y es cuál? Recordar la segunda característica del circuito serie. Hay división de voltaje. Esto significa que si sumamos BR1 más BR2 más BR3 obtenemos la fuente de suministro. Si sumamos BR1 que vale 20, BR2 que vale 68, BR3 que vale 12, obtenemos 100 voltios. ¿Listo?
Y entonces obtenemos, de las dos formas, obtenemos los 100 voltios. Una usando la ley de Ohm y la resistencia equivalente, o la otra forma, sumando las caídas de tensión. Bueno, vamos para el siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy bonito y yo le he tratado de cambiar un poquito la redacción porque pues, veo que muchas veces veo que mis estudiantes se me enredan un poco. Tenemos en nuestro poder dos bombillas de 2 vatios y 6 vatios fabricadas para funcionar con un voltaje de 6 voltios cada una. Entonces, tengo dos bombillas por separado. Ambas bombillas funcionan con 6 voltios. ¿De acuerdo? Una es de 2 vatios y la otra es de 6 vatios. Una vez conectadas las dos bombillas en serie con una fuente de voltaje de 6 voltios, encontraremos que una alumbra más que la otra. Nos preguntan, ¿cuál de las dos bombillas alumbra más y por qué? Ay, Dios mío, bueno. Entonces tenemos que coger y estudiar nuestros circuitos por separado. Bombilla 1, ¿sí o no? Bombilla 2. Bombilla 1. Potencia de 2 vatios. Y voltaje de 6 voltios. Bombilla 2. Potencia de 6 vatios. Voltaje de 6 voltios. Debo calcular la resistencia interna de la bombilla. Entonces, ¿qué hago yo? R1 es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Esa es una fórmula que ya la trabajamos. Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Y como es 6 voltios, 6 por 6, 36 sobre 2 me da 18 ohmios. R1 me da 18 ohmios. Y R2, 6 por 6, 36, entre 6 me da 6 ohmios. A lo cual podemos llegar a lo siguiente. R1 es mayor que R2. ¿Sí? Y que R1 es 3 veces R2. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso y miremos la siguiente gráfica. R1 son 18 ohmios. R2 son 6 ohmios. Estas dos resistencias, a pesar de que tienen esa relación, pero no podría garantizar que sea exactamente ese valor, pero sí es la relación, esa es más o menos esa relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que un bombillo tiene su resistencia cuando está encendida, pero si yo apago el bombillo, ella tiene otra resistencia. Si de pronto pongo el bombillo que trabaja en 6 y le pongo 3 voltios, tiene otra resistencia. Y pues no podría decir que es una resistencia que siempre es igual como las resistencias de carbón. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí sé es que la relación entre R1 y R2 es que una es 3 veces más que la otra. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a asumir que esta vale 18 ohmios y esta vale 6 ohmios. ¿Listo? Y que lo conecto a una fuente de 6 voltios. ¿Cuál de las dos bombillas alumbra más y por qué? Entonces,
Segunda característica del circuito serie. Hay una división de voltaje. Esto significa que si sumamos el voltaje de BR1 más el voltaje de BR2, obtenemos el valor de la voltaje de fuente de suministro. Si sumo este voltaje más este voltaje, me va a dar 6 voltios. Eso es importantísimo. Entonces, alumbrará más la bombilla que tenga mayor voltaje, que le llegue mayor voltaje. Entonces voy a utilizar yo la fórmula rápida para calcular división de tensión. Voltaje en Rn es igual a voltaje de la fuente de suministro por Rn dividido la resistencia equivalente, que es la fórmula que les coloqué hace un rato. Entonces, BR1 es igual a 6, que es la fuente de suministro, por 18, que es R1, sobre 24, me da 4.5 voltios. De la misma forma, BR2 es igual a 6 por 6 dividido 24, me da 1.5 voltios. ¿Quién alumbrará más? Pues alumbrará más el que le llegue mayor voltaje. ¿Cuál alumbra más? Pues la bombilla de 18 de ohmios. ¿Sí? Bueno. Y inclusive hay que demostrar que si yo sumo 4.5 más 1.5, que fueron las caídas de tensión, me da 6 voltios. Es la regla. Respuesta oficial. Alumbrará más la bombilla de 2 vatios, ya que su resistencia es 3 veces más grande que la resistencia de la bombilla de 6 vatios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque le cae mayor voltaje. Bien. Siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio también muy bonito. ¿Cuántos bombillos de 0,5 vatios con una corriente de 0.25 amperios deben usarse para construir una guirnalda navideña conectada a una fuente de suministro de 24 voltios? Bueno, muy bonito ejercicio. ¿Qué es una guirnalda navideña? Bueno, resulta que esto es una guirnalda navideña, son esas instalaciones eléctricas que se le colocan al pesebre y al arbolito. Son bombillos en serie, son bombillos de muy bajito voltaje. Cuando yo coloco tantos bombillos en serie y le coloco 120 voltios, pues el voltaje se divide y por eso, si quito un bombillo, los demás se apagan. Estamos en serie. Estos bombillos tienen una característica, obviamente que todos son de la misma potencia, por lo tanto todos son de la misma resistencia. En la práctica podemos encontrar que la guirnalda navideña con el tiempo se va, las resistencias, las bombillas se van calentando, esta resistencia de pronto se va desequilibrando, de pronto una bombilla, la resistencia comienza a bajar, a desgastarse, a bajar, eso hace que los voltajes se descompensen y a las otras bombillas se les suba el voltaje y también las otras bombillas comienzan a fallar hasta que pues el circuito como tal se quema. Eso es lo que pasa con las guirnaldas navideñas. Entonces, ¿qué me dice? Le damos nuevamente el problema. ¿Cuántos bombillos de 0.5 vatios con una corriente de 0.25 amperios debe usarse para construir una guirnalda navideña conectada a una fuente de suministro de 24 voltios? Entonces yo voy a empezar diciendo que 0.5 es un medio de vatio y 0.5 es un medio de vatio y 0.25 es un cuarto de amperio. Y entonces vamos a hacer aquí este ejercicio que dice acá. Una sola bombilla. Las condiciones de una bombilla es que la potencia es de medio vatio.
¿sí o no? Y que la corriente que pasa por esa bombilla es de 1/4 de amperio. Pregunto, ¿cuántos voltios tiene esa bombilla? Entonces, listo. Potencia es igual a voltaje es igual a potencia sobre intensidad. ¿Cuánto vale la potencia? 1/2. ¿Cuánto vale la intensidad? 1/4. 4 por 1, 2 por 1. Daría 4 medios. Ley de la oveja, ¿no? 4 medios es 2 voltios. Cada bombillito de esta guirnalda navideña tiene que tener 2 voltios. Ok. La resistencia de cada una de esta bombilla la puedo calcular como la potencia sobre la intensidad al cuadrado, que esa fórmula también ya la vimos. Igual, 1/2, que es la potencia, sobre 1/16, que es la intensidad al cuadrado. 4 por 4 da 16. 16 sobre 2 daría 8 ohmios. Bueno, sigamos. Entonces acá tengo un circuito total, una potencia total de 24 voltios. Pongo puntos suspensivos porque no sé cuántas resistencias son. Y tengo mi resistencia. Bien. Y entonces me pongo a pensar, si yo tengo la corriente de una bombilla, y como la corriente es la misma para todas las resistencias, ¿podría sacar la potencia total? ¡Claro! La potencia total es igual al voltaje por la intensidad. El voltaje es 24 voltios y la corriente es 1/4 de amperio. Esto me da que la potencia total es de 6 vatios. Pero entonces, muchachos, ¿cómo saber cuántas bombillas son? Bueno, hay varias formas. ¿Sí? Entonces vamos con la primera forma. Bueno, antes de eso, la resistencia equivalente, para saberla, es voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. Voltaje es 24 voltios. Voltaje sobre 1/4 dan 96 voltios. ¿Sí? Ese es otro dato que puedo sacar. ¿Cómo puedo saber cuántas bombillas hay en nuestra guirnalda navideña? Hay dos formas. De pronto podríamos pensar en otra forma más. La primera que yo propuse es usando la resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. No sé cuántas son, pero sí puedo decir que la resistencia equivalente es N meses una sola resistencia. Entonces, ¿la resistencia equivalente cuánto es? 96 ohmios. Multiplicado por N meses una resistencia que son 8 ohmios. ¿Sí? Esto me da 12 bombillas. Dijimos también que una bombilla tiene 12 voltios. 24 voltios entre 2 voltios también me darían 12 bombillas. Esa sería otra forma de hacerlo. Otra forma también de hacerlo sería con la potencia. Realmente les estoy dando 3 fórmulas. Potencia total es igual a potencia en R1 más potencia en R2 más potencia en R3 más potencia en Rn. De la misma forma, potencia total es igual a N veces la potencia en la resistencia. ¿Listo? Entonces dice uno, ¿cuánto es la potencia de todo el circuito? 6 vatios. Multiplicado por N veces 1/2, que es la potencia de cada bombilla. 6 por 2, 12. Ahí vemos ya 3 formas. Estas dos, y dividiendo 24 en el voltaje de cada bombilla, también me da respuesta 12 bombillas. Sigamos.
este ejercicio es también muy especial. Tenemos en nuestro poder un bombillo de 6/5 de vatio, fabricados para funcionar con un voltaje de 3 voltios. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Yo he redactado esto porque el libro es un poquito difícil para mis estudiantes y lo he redactado de esta forma. Tenemos en nuestro poder un bombillo de 6/5 de vatio fabricado para funcionar con un voltaje de 3 voltios. Necesitamos conectar este bombillo a una batería de 12 voltios. Si yo conecto un bombillo de linterna de 3 voltios, lo conecto a 12 voltios, lo quemo. Pero para evitar que este bombillo se queme, le debemos conectar una resistencia en serie. ¿Listo? Si yo a una bombillita de 3 voltios le conecto una resistencia y ahí después le conecto los 12 voltios, puedo hacer que la bombillita no se queme, que trabaje normal, así se le esté aplicando un voltaje mayor. Entonces nos están diciendo, bueno, ¿cuál sería esa resistencia y cuál sería la potencia que disipa esa resistencia? Entonces vamos a continuar por acá. Entonces, lo primero que hago y lo que he hecho en todos los ejercicios es pensar en el circuito unitario. Una pila de 3 voltios y una potencia de 6/5 de vatio. Entonces, por ley de Watt, puedo calcular la corriente. La potencia 6/5 dividido 3 me da 6/15, porque 6 por 1 6, dividido 5 por 3, 15. Y esto lo puedo simplificar y me da que la corriente que pasa por la bombilla es de 2/5 de amperio. Y eso tengo que tenerlo en cuenta, porque tengo que respetarle el voltaje y la corriente a la bombillita para que no se queme. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de la bombilla? La resistencia de la bombilla es voltaje sobre intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 3 voltios. 3 sobre 1 dividido 2/5. Esto me da 15 medios. Eso es casi 7.5. ¿Sí? Entonces, la resistencia de la bombillita es 15 medios. Aquí lo tengo. Aquí tengo mi bombilla y la resistencia que coloqué en serie para que la bombilla no se me queme cuando le conecto los 12 voltios. Bueno. Entonces, a ver. Entonces, esto es... a ver. Aquí pasa, por acá pasa entonces 2/5 de amperio. Bueno, a ver. La bombilla tiene una resistencia de 15 medios de ohmios, 3 voltios. Listo. Y entonces, aquí tengo 12 voltios, tengo que calcular cuánto hay acá. Si aquí tengo 3 voltios y aquí hay 12, tengo que recordar que hay una regla que dice que hay división de voltaje en un circuito serie. Esto significa que si sumamos el voltaje BR1 más el voltaje BR2, tiene que dar el voltaje de suministro. Si aquí es 3 y aquí no sé cuánto es, y aquí me da 12, pues apenas por suposición, tengo que entender que en BR1 tengo 9 voltios. 9 y 3 son 12. Esa es la ley que se tiene que cumplir en un circuito serie. Entonces ya sabemos que en BR1 hay 9 voltios. ¿Sí? Bien. Acá. ¿Cómo calcular la potencia de la resistencia? Entonces, vamos a utilizar la ley de Watt. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Sí?
potencia en R1 es igual al voltaje en R1 que dijimos que era 9. Y la intensidad que es 2/5. 9 por 2, 18. 18 sobre 5 me da 3.6 vatios, que es la potencia de mi resistencia R1, lo que nos están preguntando. Bueno, aquí estoy encontrando, aquí me quedó sobre, aquí quedó mal, es 2/5 de amperio, no 2 sobre 55. Aquí hubo un error, lo corrijo. Bueno, ¿cómo calcular la potencia del circuito? Entonces, potencia total es igual a voltaje por la intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 12 voltios. Y la corriente es de 2/5. Aquí me quedó 2 sobre 55. Lo corrijo, que quedó mal. Es 2/5. 12 por 2, 24 sobre 5 daría 4.8 vatios. Quiere decir que aquí en esta fuente tengo 4.8 vatios. ¿Sí? 4.8 vatios. ¿Listo? Bueno, seguimos. ¿Cómo calcular el valor de la resistencia R1, que es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, pues una forma es, con esta ley, resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. ¿Cuánto es el voltaje en R1? 9 voltios. 9 por 9, 81. Dividido 3.6, que es la potencia que habíamos calculado acá. ¿Sí? Entonces, esto me da 22.5 ohmios. Entonces tenemos que la resistencia es de 22.5 ohmios. Esta de acá. Y cuando sumo esta con esta, me dan 30 ohmios. La resistencia equivalente. Bien. De pronto hubiéramos podido calcular con la potencia total y el voltaje, la resistencia equivalente, me hubiera dado 30, y a 30 le hubiera podido restar los 15 medios de ohmio, y me hubiera dado la resistencia R1. Entonces, tenemos que la resistencia es de 22.5 ohmios, y 22.5 ohmios, y 3.6 vatios. Bueno, vamos para el siguiente ejercicio. Este ejercicio también es muy interesante. Viene de la siguiente forma. Nos preguntan cuál es el voltaje de la fuente de suministro. R1 es 17.5 ohmios. R2 es 25 ohmios. Y a su vez, la potencia que disipa R2 son 100 vatios. R3, el voltaje que hay en R3, BR3, son 30 voltios. Y me preguntan, ¿cuánto vale esta fuente de alimentación? ¿Cuánto es? Entonces, bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Por acá, miren, acá tenemos dos datos. Puedo calcular la corriente. ¿Cómo la calculo? Bueno, y R2 es igual a la raíz cuadrada de la potencia en R2 sobre la raíz cuadrada de R2. Fórmula que también trabajamos. Y R2 es igual a la raíz cuadrada de 100 sobre la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que tenemos 10 quintos, y 10 quintos me equivale a 2. Entonces puedo determinar que el circuito tiene
pasa por el circuito 2 amperios. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo determino los otros voltajes? Ok, voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad que ya la tuve aquí por R1. Entonces digo, R1 es igual a 2 amperios por 17.5 y eso me da 35 voltios, que son los voltios de acá. BR2 es igual a la intensidad por la resistencia, ley de Ohm. Voltaje BR2 es igual a 2 por 25. 25 por 2 me da 50. Aquí tengo 50 voltios. ¿Cuánto tengo entonces acá? Bueno, entonces tenemos que recordar que hay división de voltaje. Esto significa que sumamos el voltaje en BR1 más BR2 más BR3, ¿sí? Obtenemos el valor de la fuente de suministro. Ah, entonces, si yo sumo 35 más 50 más 30, me tiene que dar 115 voltios y la respuesta es esa, 115 voltios. Bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte de circuito en serie. Muchas gracias y ya vendrá el segundo tutorial.